asmático y que hace 8 horas está con accesos de tos muy continua. La madre dice que la ve con dificultad para respirar. Ella ha estado usando su salbutamol en casa y ha estado haciendo ciclos de salbutamol, de rescate. Son ciclos de rescate en el que la paciente ha estado usando su salbutamol, 2 puffs cada 20 minutos por el lapso de 1 hora. Se ha estado poniendo luego en 2 horas, luego en 4 horas y por no remitir el cuadro, viene al servicio de emergencias. Ustedes la ven, la paciente tiene 6 años, está taquipneica, está con una frecuencia respiratoria de 28 por minuto, su frecuencia cardíaca está en 120 por minuto y se la ve un poco inquieta la paciente y cuando ustedes conversan con ella tiene unas respuestas entrecortadas, no tiene un diálogo continuo, se entrecorta. Ustedes la diagnostican de una crisis asmática porque tiene el antecedente de asma y que además ella está saturando 89-90% aire ambiente y en pulmones se auscultan alguna que otra sibilancia. ¿Cuál sería el diagnóstico de esta paciente? ¿Tiene una crisis asmática? ¿Es leve, moderada o es grave? Los escucho, chicos. Moderada, creo, doctora. Una moderada. ¿Y qué harían con una crisis asmática moderada? ¿Cuál sería el tratamiento? Corticoides, doctora. Corticoide. ¿Qué más? ¿Salbutamol? ¿Solo salbutamol? ¿Le darían alguna otra cosa más? No. El internet está muy lento, como ustedes. Quiero compartir pantalla y no me deja. No se olviden que esta paciente ya ha estado con salbutamol. ¿Por qué estará taquicárdica esta niña? Miren, este es el ipatrimol compuesto. Este tiene salbutamol y tiene ipatropio bromuro, bromuro de ipatropio, que también es un broncodilatador. Entonces, esta paciente amerita el uso de un salbutamol con bromuro de ipatropio, porque esta paciente ya recibió salbutamol en su casa.
No se olviden que está con salbutamol desde hace más o menos 6 u 8 horas. Y está taquicárdica porque el salbutamol, además de ser un broncodilatador, es un beta-2 adrenérgico, no se olviden. Y obviamente está taquipneica porque los bronquios siguen obstruidos. Significa que la niña probablemente ha empezado con una crisis leve en casa, pero no ha logrado controlar a pesar de recibir el salbutamol. Por eso es una crisis asmática moderada. Entonces, lo que tenemos que usar es salbutamol y tenemos que usar bromuro de hipatropio también, porque ya lo ha usado salbutamol y solo con salbutamol no ha logrado romper la crisis, ¿sí? Una vez que ustedes, ¿cómo tienen que administrar este medicamento? Este medicamento se administra por aerocámara, ¿ya? La idea es administrar por aerocámara porque son niños. Los niños no pueden inhalar directamente, dispararlos en la cavidad oral o en la boca y que los niños inhalen profundamente, respiren profundamente y aguanten la respiración lo más que puedan para que el aerosol llegue hasta los bronquios. Es un poco complicado en los pequeñitos, ¿ya? Ni los adultos a veces podemos hacer esto, porque en realidad el medicamento está en la boca, sellado con los labios, y tienes que respirar o meter aire por la nariz. Entonces es un poco complicado para los niños, y la idea es administrar el medicamento por aerocámara. Ahora, estando en un hospital, lo que nosotros hacemos es nebulizarlos, los nebulizamos y eso se hace con solución fisiológica. Tenemos salbutamol en gotas, tenemos bromuro de hipatropio en gotas también. Entonces se puede nebulizar, pero por época de la pandemia que estamos cursando ahora, no se está utilizando las nebulizaciones en sí. Lo que usamos es directamente los aerosoles, ¿ya? Por medio de una aerocámara. Entonces voy a intentar compartirles nuevamente la pantalla para que ustedes puedan ver las aerocámaras, ¿ya? Y puedan ver cómo se utiliza los aerosoles mediante... ¿Qué corticoide usarían en esta paciente? ¿Qué corticoide administrarían? ¿Qué corticoides conocen? Metilpredipsona, predipsona, doctora. Ya, los corticoides pueden ser de acción corta o pueden ser de acción prolongada también, ¿no? Hay una corta, intermedia y una de acción prolongada. ¿Cuáles son de acción corta? Miren, estas son las aerocámaras. Y se coloca a la nariz y al mentón. Tiene que estar totalmente cubierto la nariz y el mentón. Entonces tiene como una mascarilla, como las mascarillas que tenemos de oxígeno, bueno, estas son de silicona. Si se dan cuenta, tiene un borde específico para lo que es la nariz, el dorso de la nariz, y que va a cubrir hasta el mentón, ¿ya? La idea es acomodar al pequeñito a la nariz y al mentón y se dispara el medicamento. Si se dan cuenta, la colita del medicamento está hacia arriba para que pueda ser fácil el disparar. Se dispara el medicamento y debemos contar por 10 segundos o del 1 al 10 para que el niño pueda respirar e inhalar el medicamento y llegue de esta manera a los bronquios y a los bronquiolos. Entonces, la manera de administrar es esta. Cuando son más chiquitos, tiene que estar sentado en las faldas de la mamá va a acomodar el medicamento y se va a apoyar al niño en lo que es su torso o su tórax hasta el hombro para poder presionar y que el niño no escape. Hay niños que se asustan y no quieren utilizar el medicamento, pero se administra por aerocámara, se hace un disparo, se cuenta hasta 10 y una vez que cuentas hasta 10, lo que haces es esperar que el chico termine de respirar y de esa manera vas a tener que el medicamento va a ser inhalado al 100% por el paciente.
Voy a intentar mostrarles un video para que ustedes puedan ver cómo se administra. Y obviamente es un paciente. Cuando un paciente tiene dificultad respiratoria, tiene que estar en decúbito dorsal o semisentado. ¿Qué opinan ustedes? Decúbito dorsal, doctora. Tendría que estar una persona que tiene dificultad para respirar. ¿Es mejor que esté semisentado o que esté acostado totalmente? Doctora. Semisentado. Es importante que el paciente esté semisentado. Cuando lo pones en decúbito dorsal, tiene mayor dificultad para respirar. Y obviamente esta paciente está saturando entre 89 y 90% y tiene dificultad para respirar. Si le ponemos oxígeno, seguro la vamos a ayudar. La indicación para poner oxígeno a los pacientes es que el paciente sature por debajo de 90%, ¿ya? 1. Y 2, es que tenga dificultad respiratoria, porque si tienes un chico que está taquipneico y satura más de 90, es porque tiene taquipnea, o sea, el respirar varias veces le ayuda a mantener una buena saturación de oxígeno. Entonces, si el paciente tiene dificultad para respirar, por favor, necesitamos darle suplemento de oxígeno. El paciente requiere oxígeno, ¿ya? Entonces, a esta paciente lo que se tiene que hacer es colocarla en decúbito, no en decúbito dorsal, ponerla semisentada, hay que ponerle oxígeno, le podemos poner el salbutamol y el bromuro de hipratropio 2 PAF cada 20 minutos por el lapso de 1 hora, que ese es un ciclo en total de 6 disparos o 6 PAF, ¿ya? Y obviamente hay que ponerle un corticoide. El corticoide de acción corta que vamos a utilizar es la hidrocortisona y la dosis es 10 miligramos kilo. ¿Qué quiere decir? Si nuestro paciente pesa 10 kilos, le tendremos que poner 100 miligramos. Las hidrocortisonas vienen en frascos, que es para reconstituir, viene en polvo y viene de 100 miligramos, de 200 miligramos y de 500 miligramos también. Entonces, hablamos de esta niña que tiene 6 años de edad, que más o menos debe estar pesando entre 20 y 21 kilos. Entonces, si le vamos a dar a 10 por kilo, lo que requiere la paciente son 200 miligramos de hidrocortisona. Entonces, ustedes tienen que saber la dosis o en un chanchullito tienen que saber. A ver, vamos a ver, no sé si logran escuchar. ¿Logran escuchar, chicos? A usted se les Sí, escucha, doctora. A ver, denme un segundito. Ya, a ver que termine de cargar el video y más o menos vamos a ver cómo debemos usar. Ustedes tienen que saber cómo usar la aerocámara, ¿ya? Porque también les vamos a enseñar a los papás. Porque si la mamá o el papá no sabe, es complicado.
Doctora, está hablando, no se le escucha nada. ¿Lograron ver el video, chicos? Hola. Más o menos, doctora, pero sin audio. La pucha. Pero más o menos les explico. Se fijaron que hay que destapar primero el inhalador, porque tiene su tapita. A veces los papás no lo destapan, entonces no se administra el medicamento. Hay que colocarlo en la aerocámara o en el espaciador, como algunos lo denominan, y luego se agita y se dispara, ¿no? Con la aerocámara puesta hay que contar de 1 a 10, que son los 10 segundos, y se quita por 1 minuto y luego se vuelve a medicar. Hay medicamentos como los LABA, por ejemplo, que es salmeterol y fluticasona, que ya tiene corticoide inhalado, que obviamente esa no es una terapia de rescate para un paciente, para una crisis asmática. Eso es más para pacientes ya para hacer un mantenimiento, una terapia de mantenimiento de lo que es la crisis asmática. Entonces, lo que se debe hacer en esos casos, cuando el paciente está usando salmeterol y fluticasona, es que el niño se enjuague la boca o se cepille los dientes o coma alguna manzana, sobre todo cuando les estamos, a los niños les estamos dando la medicación con corticoide, porque los chicos pueden hacer... pueden tener micosis oral. Ahora vamos a compartirles la pantalla y vamos a repasar un poquito lo que son las cardiopatías que el otro día lo vimos, ya. Nos falta ver las miocardiopatías, pero déjenme abrir el CD que no puedo y no sé por qué. Qué raro. Definitivamente no los puedo encontrar. Qué horror. No lo lee. ¿Por qué?
No quiere leer mi CD la compu, qué raro. A ver, vamos a intentar otra vez. Qué raro, chicos, no puedo abrir mi CD. No sé por qué no puedo encontrarlo, qué raro. A ver. A ver, ¿dónde está? Bueno, algo pasa con mi CD que no lo puede leer, no lo puede reconocer. Si alguien sabe cómo puedo leer mi CD y me puede ayudar. Ni idea, doctora, no sé cómo es. A ver, vamos a ver si lo vuelve a leer. No lo puede leer. No lo lee mi CD porque no me sale el disco E. No lo tengo en la memoria de la compu. Bueno, en realidad esta es otra compu. Pero a ver, déjeme un rato que si no repasamos cardiopatías, no queda otra. Porque lo que quería en realidad repasar con ustedes era miocarditis, endocarditis, pericarditis, para así ya terminar el capítulo de las cardiopatías. ¿Cuándo tenemos examen del tercer parcial, chicos?
¿Tienen las fechas? No, doctora, no se sabe. Bueno, yo no sé. ¿No les avisaron? Pero no es la primera semana de que volvemos, ¿no? No, doctora, cambiaron las fechas. Le modificaron, sí. La pucha. Porque yo tengo como que lo tenemos para la segunda semana de que volvemos de vacaciones, pero creo que va a ser para la tercera semana. A ver si lo lee, si no lo lee, estamos perdidos. Doctora, ¿y hasta qué tema va a entrar al examen? Hasta lo que llevemos la primera semana o la segunda semana. Después de cardiopatías, pienso que, si mal no recuerdo, viene lo que es enfermedades de la sangre. Bueno, no sale ni lo uno ni lo otro. No lo lee mi CD, no sé por qué. Estoy con el lector, pero no lo lee. Han debido rezar a todos los santos ustedes para no pasar el tema y no tener más temas para estudiar para el tercer parcial, creo. Porque no entiendo por qué no lo reconoce. No, no lo lee. No hay el disco local. No lo reconoce. A ver, un último intento, si no repasamos lo que son solo cardiopatías, no queda más. Porque hablar de miocarditis, endocarditis, a ver si lo reconoce ahora. Después de este semestre, ¿qué les toca rotar a ustedes? ¿Ya están haciendo prácticas, chicos? Sí, doctora, pero solo a los que les programaron ya hasta antes de que se cancele, empezaron este 12. Y nuevos rotes recién va a salir en agosto. Ah, en agosto. Después de la vacación. Sí, doctora. ¿Y cómo les fue en sus materias de este semestre? ¿Bien? De las especialidades, ¿cómo están en psiquiatría, administración hospitalaria? Bien, doctora. ¿En general bien o más? Porque se quejaba mucho de psiquiatría. Sí costó psiquiatría, pero al final bien.
Sí, muchos se han quejado de psiquiatría y de administración hospitalaria también. Hubo un año que había muchos chicos que habían reprobado la materia, pero había un 100 de una de las chicas que era del Brasil. No recuerdo su nombre, pero ella tuvo 100, o sea, sacó 100. Y era como que el reclamo, pero nos hemos aplazado y no sé qué, y no sé qué, no sé qué, ¿no? Pero había un 100. Había una de las chicas que se había rajado estudiando, creo, y tenía 100. Sigue cargando esta porquería, ¿no? Qué raro. ¿Por qué no lo reconocerá el CD? El lector. Pero a ver, falta nada. Vamos a ver si lo termina de reconocer. Falta nada. Un poquito más de paciencia. Pero qué raro. ¿Por qué no reconocerá? Después de las vacaciones, el primer examen es pediatría. Creo que sí, doctora. Qué raro, insisto, ¿qué ha pasado? Mi lector. Aquí dice que sigue cargando, sigue cargando. A ver, le daremos 5 minutitos más. Pero no quiere responder. Insisto, qué raro. ¿Cómo lo podrá reconocer? Ay. Odio la tecnología, chicos. Ustedes nacieron con ella. Definitivamente no lo reconoce. Y mi máquina se ha debido virusear. No quieres responder por ningún lado. Bueno, vamos a repasar insuficiencia cardíaca. Vamos a repasar un poquito de insuficiencia cardíaca. Vamos a compartir la pantalla.
Bien, vamos a hablar un poco de lo que es la insuficiencia cardíaca, repasando, que habíamos avanzado el otro día también. Pensar que cuando un chico tiene insuficiencia cardíaca, tienen que pensar que el pequeñito tiene una cardiopatía congénita. Eso es importante. Los signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca en los pacientes pediátricos son similares a las de un adulto, ¿no? O sea, una insuficiencia cardíaca te produce falta de aire o sensación de falta de aire, disnea. Los pacientes están diaforéticos o tienen sudoración. Hay alteraciones en la alimentación del paciente y pueden tener alteraciones en los pacientes pediátricos, infecciones pulmonares recidivantes, ¿no? Y uno se da cuenta que un chico puede estar haciendo una insuficiencia cardíaca porque puede no tener una ganancia de peso adecuado para la edad. Es un paciente que está con taquicardia, con taquipnea, puede haber soplos. Si le sacas una radiografía, seguro hay una cardiomegalia, hay datos de hepatomegalia y las extremidades pueden ser frías. Entonces, cuando ustedes ven o sospechan de una insuficiencia cardíaca en un paciente pediátrico, tienen que pensar que el paciente tiene una cardiopatía congénita, porque las causas de insuficiencia cardíaca son cardiopatías congénitas en los recién nacidos y también en los lactantes. Entonces, eso es importante. Si ustedes sospechan de que un chico tiene una cardiopatía, una insuficiencia cardíaca y esta es por una cardiopatía congénita, si estamos hablando de un chico que está en el periodo neonatal de recién nacido hasta los 30 días, puede deberse a una coartación de aorta. La coartación de aorta, ustedes saben que la aorta es un vaso sanguíneo de gran calibre que sale del ventrículo izquierdo y que va a llevar sangre a la circulación sistémica. La coartación de la aorta es que la aorta, que tiene un diámetro determinado, puede tener en algún segmento, en este caso, en el arco de la aorta, ¿ya? Hay una estrechez, ¿ya? Entonces, el flujo sanguíneo no va a ser igual. Lo que pasa es que la subclavia va a salir antes del callado de la aorta, ¿no es cierto? Entonces, los pulsos braquiales, por ejemplo, van a ser de una intensidad. Cuando uno los palpa, tiene una buena intensidad, pero cuando hay coartación de aorta y tocas los pulsos femorales, estos van a estar disminuidos. Entonces ya no se palpa o ya no se siente el pulso femoral con la misma intensidad que en el pulso braquial. Por eso cuando recibimos a un recién nacido y lo examinamos, se pueden ver las malformaciones congénitas mayores, como malformaciones de la línea media, labio leporino, paladar hendido, puedes ver una gastrosquisis, puedes ver un onfalocele, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros palpamos? Porque al revisar a un examen, a un recién nacido, al examen físico de un recién nacido, palpamos los pulsos braquiales y los pulsos femorales. La razón es de hacer un diagnóstico temprano y precoz de una coartación de aorta. Cuando hay coartación de aorta, la perfusión arterial es más de derecha a izquierda. Entonces la sangre no oxigenada puede pasar un poquito a la izquierda a través del ductus, porque la circulación fetal es diferente cuando ya un pequeño nace, es diferente la circulación, ¿no es cierto? Entonces el ductus se cierra cuando uno nace, el foramen oval o la CIA se cierra. Entonces cuando hay coartación de aorta, el pequeño va a tener ese ductus permeable, ¿no? Si ese ductus se cierra, el pequeñito va a tener una acidosis grave, se va a chocar y esta es la razón. Y palpamos los pulsos braquiales y los pulsos femorales, o sea que al nacimiento podemos hacer diagnóstico clínicamente de una cardiopatía congénita como la coartación de la aorta. Bien, luego tenemos también otras causas de cardiopatías congénitas. Habíamos hablado anteriormente de las cianógenas y las no cianógenas. En el caso de las, cuando nosotros sospechamos de una cardiopatía congénita y podemos tener un diagnóstico prenatal, que la mamá haga una ecografía morfológica a las 21 semanas de edad gestacional durante el embarazo y ya podemos nosotros tener el diagnóstico de una cardiopatía congénita, ¿no? Entonces decimos, no, este chico es cardiópata, hay que estar, es ductus dependiente o no es ductus dependiente, porque si es ductus, es una cardiopatía ductus dependiente, tenemos que estar listos para administrar las prostaglandinas, la prostaglandina E2.
¿ya? Pero muchas veces las mamás no hacen controles prenatales, por lo tanto, nosotros sospechamos de cardiopatías cuando el chico tiene datos de una insuficiencia cardíaca, o cuando auscultamos el corazón, auscultamos un soplo, o el chico es cianótico, entonces nosotros pensamos, ah, no, seguro este es un cardiopata congénito, o nuestro paciente tiene datos de shock también. Entonces, es importante determinar lo que es el soplo inocente. No se olviden, el soplo inocente tiene un soplo sistólico suave, es corto, está localizado en el borde external izquierdo, no tiene componente diastólico, los tonos cardíacos son normales, no hay frémito, no se irradia y obviamente nuestro paciente es totalmente asintomático. Es un chico que va a crecer normal, va a tener un peso adecuado para la edad, entonces su crecimiento y desarrollo es normal. ¿Ya? Pero cuando tenemos un soplo que se irradia, que tiene frémito, entonces nosotros debemos descartar una cardiopatía congénita. ¿Cómo hacemos diagnóstico o cómo confirmamos nuestro diagnóstico? Con una radiografía de tórax, electrocardiograma, y el gol estándar es la ecocardiografía. La ecocardiografía nos va a decir si es una CIA, si es una CIB, cuánto es el defecto del ductus, qué diámetro tiene el ductus, la coartación de la aorta, ¿entienden? Nos dice todo, si hay hipertensión pulmonar, no hay hipertensión pulmonar, hay estenosis de la aorta, de la pulmonar, etc. Entonces, no tienen que olvidarse que cuando nosotros sospechamos o ustedes sospechen de un chico que tiene datos de insuficiencia cardíaca y están sospechando de una cardiopatía congénita, pídanle radiografía, electrocardiograma y una ecocardiografía. Entonces, eso es importante, ¿no? El electrocardiograma, obviamente, ya cuando nosotros pedimos el electrocardiograma, podemos ver algunas cosas que nos pueden ayudar, como por ejemplo, bloqueos de ramas, hipertrofias. Más sin embargo, el electrocardiograma puede tener limitaciones en los pacientes pediátricos. Entre las cardiopatías no cianóticas, se tienen que acordar ustedes de que tenemos las cardiopatías que tienen cortocircuito de izquierda a derecha, A, C y B. Cuando hay un flujo de izquierda a derecha. Entonces, la CIA, la CIB pueden no requerir tratamiento o algunas necesitan tratamiento, pero obviamente el gol estándar es la ecocardiografía. Con la ecocardiografía es lo que uno sabe si es una CIA, CIB o qué está pasando. Otras de las cardiopatías es el ductus o el conducto arterioso persistente. Es muy frecuente tener ductus permeable en los prematuritos y eso no significa que es algo grave, o sea, se puede cerrar. Obviamente va a depender de qué diámetro tiene, porque muchas veces ese ductus se tiene que cerrar y se opera. El cardiovascular viene con la misma incubadora o en la cervocúpula. Que son prematuritos, ustedes no se olviden que hacen enfermedad de membrana hialina, dependiendo de la edad gestacional, y son chicos pues que están en una terapia intensiva están con ventilador mecánico. Entonces son chicos que viene el anestesiólogo, seguramente le va a sedar o lo va a anestesiar, y se va a hacer la cirugía, que es muy sencilla. Va a depender obviamente de qué diámetro sea este ductus o si tiene repercusión hemodinámica para ver si requiere o no requiere un tratamiento quirúrgico. Entonces, ¿cómo hacemos diagnóstico de ductus? Se hace diagnóstico de ductus porque cuando auscultas al recién nacido, tiene pues un soplo en maquinaria, es al tiro uno se da cuenta que es un ductus, ¿no? Obviamente se hace la ecocardio y con la ecocardio se va a determinar qué diámetro tiene y si hay repercusión hemodinámica, pues si necesita o no necesita cirugía. La otra cardiopatía que se debe a obstrucción en el flujo de salida son la estenosis aórtica, la estenosis pulmonar y la coartación de la aorta. Son esas tres cardiopatías que se ve que hay una obstrucción en el flujo de salida. Estamos hablando de la aorta que sale del ventrículo izquierdo, la pulmonar que sale del ventrículo derecho y obviamente la coartación de la aorta que habíamos hablado de que es como que se estrecha una parte de la aorta. ¿Ya? Entonces, en el caso de la estenosis de la aórtica, entonces se asocia a otras patologías como coartación aórtica y estenosis de válvula mitral, o sea que los pacientes están sobre llovido mojado, ¿no? Entonces está más complicado en realidad. Es importante que ustedes revisen a todos recién nacidos que van a recibir, porque ustedes como médicos generales van a recibir a un recién nacido y ustedes tienen que revisar a ese recién nacido. Tienen que tocar los pulsos braquiales, los pulsos femorales, tienen que auscultar ese corazón, porque pueden ustedes encontrar un soplo en maquinaria y es un ductus, por ejemplo.
¿no? O los pulsos braquiales están más intensos que los femorales, es una coartación de aorta, que le hagan una ecocardiografía, por ejemplo. Hay que adelantarnos a varias cosas para que los pequeños pues no se compliquen y luego hagan insuficiencia cardíaca y se complica más el cuadro. Cuanto más antes se haga el diagnóstico y se haga un tratamiento, mucho mejor. Hay que ver también un poco lo que es, habíamos hablado de la coartación de aorta que puedes hacerlo al nacimiento, y no se olviden que la estenosis de la válvula aórtica se asocia a coartación de aorta, estenosis pulmonar. Entonces, son cosas muy interesantes cuando uno los examina a los chicos y clínicamente puedes hacer un diagnóstico. Es importante. Muchas veces buen peso, buena talla, excelente, pero como que están 5 minutos y a los 5 minutos tienes que volver a evaluar el Apgar y el chico se pone totalmente cianótico. Entonces, ¿qué piensas? Uy, cianosis, su corazón, algo está pasando con su corazón y puede que la mamá no tenga una ecografía prenatal previa y entonces tú tienes que estar ahí. Muchas veces son ductus dependiente, más oxígeno le pones y peor, porque con el oxígeno hay vasoconstricción del ductus y el paciente se complica, incluso se puede morir. Entonces, tienen que ustedes no olvidarse que tienen que revisar siempre, auscultar corazón y palpar los pulsos braquiales y los femorales. Eso es muy importante. En el caso de la coartación de la aorta, hay una que es tipo adulto, que puede ser asintomático, pero también puede producir la muerte si no hacemos un diagnóstico oportuno y un tratamiento precoz, ¿ya? No se olviden que cuando hay coartación de la aorta tipo adulto, hay siempre presión, o sea, si tomamos la presión arterial en los bracitos del pequeñito, el brazo derecho siempre va a estar alto. O sea, hay hipertensión arterial en el brazo derecho y del brazo izquierdo está normal. Entonces, hay que tomar en cuenta también de tomar de siempre la presión arterial. Pasa que no muchos servicios tienen tensiómetros para los recién nacidos. En muchos no hay ni siquiera tensiómetro para pacientes pediátricos, ¿no es cierto? Entonces, hay que intentar, siempre que uno va a un servicio, exigir y pedir, y hay que hacerlo. Entonces, no se olviden que la ecocardiografía definitivamente es el gold estándar de todas las cardiopatías. Luego tenemos las otras cardiopatías no cianógenas que se deben a una obstrucción del flujo de salida. El anterior era en un niño sano, en un niño enfermo, como por ejemplo la interrupción del arco aórtico, o sea, la aorta no se ha formado completa, imagínense que le falte un pedazo. O el síndrome del corazón izquierdo hipoplásico. Tuvimos un paciente acá en la caja petrolera, un pequeñito, que nació con un síndrome del corazón izquierdo hipoplásico. No sobrevivió, estuvo casi un mes con nosotros, pero la mortalidad la verdad es que es alta. Entonces, nos falta un poquito hacer acá en nuestro país diagnósticos prenatales de las cardiopatías congénitas, saber que es un chico que está viniendo con un problema cardíaco importante y que tiene que ser resuelto. Entonces, por ejemplo, prostaglandina E2 solicitamos o pedimos cuando tenemos un chico que, bueno, ha hecho controles prenatales y tiene una cardiopatía ductus dependiente, por ejemplo, ¿no? Pero como uso rutinario, la verdad es que no se lo tiene a mano. Y aparte la ecocardiografía, o sea, hacer una ecocardiografía en muchos seguros uno tiene que solicitar, hacer juntas médicas para que le hagan la ecocardio, porque no hay ecocardiografista en el hospital, porque no tienes el equipo. Entonces es todo un drama en realidad en ese caso, porque sería genial que tengas tu ecocardiógrafo y nace el bebé y se pone cianótico y tienes el profesional, el colega al lado, que te hace la ecocardio y te dice, no, es un ductus dependiente, es una cardiopatía ductus dependiente, pásenle prostaglandina ahora y llamen al cardiovascular, ¿no? Entonces, así es como que, wow, estás haciendo medicina, ¿no? Entonces, la interrupción del arco aórtico es una forma grave de coartación de aorta, ¿ya? Y hay una CIB, puede haber una comunicación interventricular, y estas cardiopatías como interrupción del arco aórtico, una hipoplasia del corazón izquierdo, generalmente se asocian a varios síndromes, y año que pasa vemos cada vez niños sindromáticos como el síndrome de DiGeorge, por ejemplo, ¿ya?
son pacientes que tienen alteraciones cromosomopáticos en los cromosomas en realidad, y son chicos que hacen inmunodeficiencia. Nosotros tenemos acá un pequeñito que si bien no tiene interrupción del arco aórtico, pero tiene un síndrome de DiGeorge y tiene pues una inmunodeficiencia primaria el pequeño. En los primeros años de vida era hospitalización tras hospitalización tras hospitalización, que bronquiolitis, que bronconeumonía, todo el tiempo venía con fiebre, que con diarrea, hasta que al final como que, pucha, pasan 3 semanas y este chico vuelve, ¿no? Y que pues tenía una inmunodeficiencia primaria. Ahora se le administra gamma globulina cada 21 días y si tiene algún proceso infeccioso, se adelanta la gamma globulina porque si no el chico vuelve con fiebre. Son chiquitos como que de cristal, o sea, no le puede dar ni la brisa fuerte en su mejilla porque ya empieza a moquear, ¿no? Porque pues no tienen, su inmunidad es muy bajita, no tiene las inmunoglobulinas que debiera. Entonces, cada vez estamos viendo más pequeñitos con inmunodeficiencias, más pequeñitos con sindromáticos, con muchos síndromes, porque también tiene mucho que ver, pienso yo, con el tipo de alimentación que tenemos. Estamos comiendo cada vez más conservantes, preservantes, colorantes, etcétera, y entonces nuestro ambiente también ya está como que muy contaminado y ya nuestro organismo como que no está funcionando muy bien y tenemos mutaciones, qué sé yo, y es un desastre, ¿no? Entonces, con el síndrome del corazón izquierdo hipoplásico, como dice su nombre, hipoplasia, ustedes saben que el corazón tiene 2 cavidades derechas y tiene 2 cavidades izquierdas. En total son 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Entonces, ¿qué pasa? Que la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo son chiquitos. Es chiquito en relación al lado derecho. Por lo tanto, su válvula mitral, su válvula aórtica son chiquititas, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes saben que del corazón, del ventrículo derecho pasa la sangre o bombea la sangre hacia los pulmones y de los pulmones tiene que volver a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, no va a tener toda la capacidad de recibir toda la sangre que le manda pues el lado derecho, ¿no es cierto? Entonces nuestros pacientes, ¿qué es lo que va a pasar con nuestros pacientes? Que pues no hay un buen flujo del lado izquierdo del corazón, en nuestro paciente nos va a hacer una acidosis grave y nos puede hacer shock y puede llegar a una muerte, ¿no? Incluso son pacientitos que van a desaturar. Entonces, eso con el síndrome hipoplásico hay que usar prostagandinas, es una ecocardiografía urgente, se hacen 3 intervenciones quirúrgicas y a pesar de ello, no tenemos buenos resultados. Entonces, eso con las cardiopatías congénitas, chicos, miren que yo quería avanzar con ustedes pericarditis, endocarditis, miocarditis y no tengo las diapos. Y hablarles a capela no vale la pena. Entonces, tengan una muy buena vacación, pórtense bien en mi ausencia y los veo después de la vacación. Aprovechen, no se estresen, cuídense mucho, no se contagien, no se enfermen y los veo después de la vacación. Que tengan una buena tarde y pórtense bien en mi ausencia. Y repasen, porfa, ¿ya? Hablamos de aquí a 2 semanas, chicos. ¿En 2 semanas nos vemos o en una semana? 2 semanas. Ya. Entonces, tengan una muy buena vacación, cuídense mucho, háganse vacunar.